Continuamos con las vísceras involucradas en la función gastrointestinal. Como pueden ver en esta lámina, no conversaremos sobre las funciones del hígado en el metabolismo intermedio o en la respuesta inmune o sus funciones de detoxicación. Solamente nos referiremos a la secreción de bilis y su papel en la digestión y absorción de alimentos. El hígado tiene muy importantes y variadas funciones. Sus funciones en el metabolismo intermedio y en la función endocrina e inmune son temas que examinarán en otras materias de su carrera como médicos. Es el órgano más grande del cuerpo. En un adulto pesa casi 1,5 kilos. Está dividido en dos lóbulos y la bilis producida en cada lóbulo es canalizada hacia el conducto hepático común y a través del conducto cístico pasa a la vesícula biliar, donde es almacenada. De la vesícula biliar pasa al duodeno por el conducto colédoco, en cuya desembocadura, en el duodeno, está el esfínter de Oddi, que controla la liberación de bilis y secreciones pancreáticas en el duodeno. La unidad funcional del hígado es el lobulillo hepático y hay unos 50.000 a 100.000 de ellos. Tiene una vena central que recibe la sangre de los sinusoides hepáticos. Esta vena central drena en venas sublobulillares que desembocan en las venas hepáticas y luego a la vena cava inferior. Los lobulillos están rodeados por dos o más tríadas portales, las cuales están conformadas por una arteriola hepática, una vénula portal y conductos biliares. Los hepatocitos constituyen casi el 80% del parénquima hepático. Forman una capa epitelial de una célula de espesor, formando una barrera funcional entre la pequeña luz del canalículo biliar que contiene bilis y el sinusoide vascular hepático. La bilis formada en los canalículos biliares pasa a un sistema de conductos cuyo calibre va aumentando progresivamente y que desemboca en la luz del duodeno. La bilis canalicular recién formada en el lobulillo hepático sufre cambios en su composición a medida que recorre este sistema de conductos y mientras se deposita en la vesícula biliar. La bilis es producida continuamente por los hepatocitos y los ácidos biliares son los principales constituyentes orgánicos de la bilis. La secreción de ácidos biliares se acompaña del transporte de agua y electrolitos por filtración osmótica. Luego, en las células que revisten los conductos hepáticos y por estimulación de la secretina, se agrega agua y electrolitos, principalmente bicarbonato de sodio, con una composición similar a la secreción pancreática. Diariamente se produce casi 1 litro de bilis entre las comidas. Cerca de la mitad de la bilis se almacena en la vesícula biliar y allí se absorbe agua y electrolitos, por lo que se concentran solutos como las sales biliares, la bilirrubina, el colesterol y la lecitina. La otra mitad de la bilis, más diluida, pasa al duodeno sin almacenarse en la vesícula biliar. Al ingerir alimentos, la colecistoquinina ejerce la función que le dio su nombre: estimular la contracción de la vesícula biliar, fenómeno que también es inducido por la estimulación vagal. Esta bilis también pasa a la luz de la porción proximal del intestino delgado y participa en la emulsificación, hidrólisis y absorción de los lípidos. La mayoría de los ácidos biliares se absorben pasivamente a lo largo del intestino o activamente en el ilion. Una pequeña cantidad de ácidos biliares se pierde en las heces y son reemplazados por nueva síntesis en los hepatocitos. Como dijimos, el hígado produce entre 600 a 1000 mililitros de bilis al día
Interviene en la absorción de nutrientes, sobre todo de grasas, y es un medio de excreción del exceso de lípidos, colesterol, de desintoxicación de metabolitos tóxicos y además de tener propiedades de señalización y regulación metabólica. La bilis es un líquido isosmótico con respecto al plasma que contiene proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, electrolitos, especialmente sodio, cloro y bicarbonato. Sus principales componentes, además de agua, son ácidos biliares, 67%, fosfolípidos, 22%, proteínas, 4,5%, colesterol, 4% y bilirrubina, 0,3%. Debido a la absorción de agua y electrolitos en la vesícula biliar, la bilis allí contenida tiene concentraciones más altas de sodio, ácidos grasos, fosfolípidos, pero menores de cloro y bicarbonato. Los ácidos biliares contenidos en este líquido son de dos tipos: ácidos biliares primarios, el ácido cólico y desoxicólico, en una relación 1:1, y representan el 50% del contenido total. Y ácidos biliares secundarios, deoxicólico y litocólico de manera principal. Antes de proseguir, aclararemos la diferencia entre ácidos biliares y sales biliares. Los hepatocitos sintetizan a partir del colesterol los ácidos biliares primarios, que son ácido cólico y quenodesoxicólico. El primer paso en la conversión de colesterol a ácidos biliares es catalizado por la enzima colesterol 7-alfa hidroxilasa. La concentración de ácidos biliares regula la actividad de esta enzima. Luego de este primer paso se producen 13 reacciones más que llevan a la formación de ácidos biliares primarios. Una vez dentro del lumen del intestino, una fracción de los ácidos biliares primarios es deshidroxilada por las bacterias intestinales para formar ácido desoxicólico y ácido litocólico, llamados ácidos biliares secundarios. La solubilidad de los ácidos biliares depende del número de grupos hidroxilo. Por ejemplo, el ácido cólico tiene más grupos hidroxilo y por lo tanto es más soluble. La mayor parte de estos ácidos biliares secundarios se absorben en el ilion terminal de forma activa, aunque también hay absorción pasiva en todo el intestino delgado y el colon. Luego de ser absorbidos pasan a la sangre portal y al hígado. Este reciclado es conocido como circulación enterohepática. Ya en el hígado, los ácidos biliares son conjugados con glicina o taurina, dando lugar a la formación de sales biliares. Los ácidos biliares tienen dos funciones primordiales: emulsificar grasas mediante una acción detergente para así lograr su fragmentación en partículas globulares de menor tamaño, y formar micelas que favorecen la absorción de lípidos. En la bilis existen tres lípidos muy importantes: sales biliares, fosfatidilcolina, principalmente lecitina, y colesterol, que en su mayoría llevan a cabo la biosíntesis en el hepatocito. Como ya vimos, las sales biliares son producto de la conjugación de los ácidos biliares. La lecitina es un derivado de la etanolamina y el colesterol se sintetiza a partir de acetilcoenzima A en el hepatocito. Los fosfolípidos, principalmente lecitinas, son sintetizados en el hepatocito y tienen un extremo hidrófilo y un extremo hidrófobo, es decir, son anfipáticos. Los fosfolípidos no son solubles en agua, pero en presencia de sales biliares
se solubilizan en forma de micelas. Al combinarse con sales biliares, los fosfolípidos también son capaces de solubilizar otros lípidos, principalmente colesterol y los productos de la digestión de las grasas. La secreción biliar resulta del transporte vectorial de sustratos endógenos y exógenos a través de tres compartimientos: el espacio vascular sinusoidal, el espacio celular y el espacio biliar. La bilis es producida por hepatocitos que contienen transportadores en la membrana plasmática basolateral, es decir, el lado sinusoidal, y en la membrana apical, el lado canalicular. La producción de bilis comienza en el canalículo biliar. Una vez sintetizada, la bilis sufre una serie de modificaciones bioquímicas en los colangiocitos, que son las células que recubren los conductos. Los hepatocitos captan una gran variedad de compuestos procedentes de la circulación portal y sistémica. El proceso tiene 4 fases. El hepatocito capta el compuesto del torrente sanguíneo a través de su membrana vasolateral, es decir, del lado sinusoidal. Luego, el compuesto es transportado al interior del hepatocito, donde es modificado o degradado. Finalmente, el compuesto o sus productos son excretados por la membrana apical, es decir, hacia el canalículo. El hepatocito posee una serie de transportadores para este proceso de introducir distintos sustratos desde el sinusoide hasta el hepatocito y del hepatocito hasta el canalículo. Para esos tiene transportadores ubicados en la membrana vasolateral del lado sinusoidal y en la membrana apical del lado canalicular. Una bomba sodio-potasio ubicada en la membrana vasolateral crea un potencial negativo intracelular con un gradiente de sodio que fuerza la difusión pasiva de otras sustancias al interior de las células. Por ejemplo, los ácidos biliares son captados por un transportador acoplado a sodio, conocido como polipéptido cotransportador de sodio taurocolato o NTCP. Este transportador permite el paso de ácidos biliares conjugados y no conjugados. Otro tipo de transportador son los polipéptidos transportadores de aniones orgánicos o ATP. También sirven de canal de entrada de los ácidos biliares no conjugados, pero en este caso intercambian con bicarbonato. Existe una tercera vía de entrada de ácidos biliares al hepatocito y es a través de difusión pasiva, sin transportadores. Hasta el 50% pueden acceder al hepatocito por esta vía. Bajo condiciones normales, se producen de 200 a 600 miligramos de ácidos biliares al día. La síntesis tiene un patrón circadiano, se incrementa en la mañana, incluso en ayuno, y tiene picos a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. El hígado es el único órgano que tiene las 14 enzimas necesarias para convertir colesterol en los ácidos biliares primarios. Los ácidos biliares no se encuentran libres en la bilis. Una vez que se sintetizan, se conjugan con los aminoácidos glicina y taurina, dando lugar a 4 tipos de sales biliares. Esta conjugación aumenta la solubilidad y facilita la secreción. Una vez entran al hepatocito las sales biliares, son transportadas en el citoplasma unidas a 3 tipos de proteínas. En el ser humano, la principal proteína transportadora de unión a ácidos biliares es la dihidrodiol deshidrogenasa hepática. Las otras dos son la glutatión S-transferasa y la proteína de unión a ácidos grasos. En la gráfica de esta diapositiva, los ácidos biliares no conjugados son representados por AB, con signo negativo, y las sales biliares conjugadas como ABZ, con signo negativo. PB son las 3 proteínas de unión que acabamos de mencionar.
Algunos ácidos biliares se conjugan con sulfato o glucoronato, simbolizado con la letra Y en el diagrama. Estos abandonan la célula a través de la membrana calicular por medio del transportador MRP2 o proteína asociada a resistencia de múltiples drogas. La mayoría de los ácidos biliares se conjugan con glicina o taurina, simbolizada con la letra Z, y acceden al canalículo biliar a través de un transportador BSEP, cuyas siglas significan bomba exportadora de sales biliares. La bomba exportadora de sales biliares BSEP consigue elevar la concentración de las sales biliares en el canalículo hasta 1000 veces la existente en los hepatocitos, lo cual crea un enorme gradiente osmótico entre la sangre y la bilis canalicular, provocando el arrastre de agua hacia la luz canalicular, lo que determina el flujo biliar dependiente de las sales biliares. El paso de agua junto con el de diversos cationes se produce por vía paracelular a través de las uniones estrechas. La bilis, además de iones, agua y ácidos biliares, contiene lípidos que son muy poco solubles en el agua, como la lecitina, o totalmente insolubles, como el colesterol. El colesterol está presente en pequeñas cantidades y aproximadamente un 4% de los componentes sólidos de la bilis es colesterol. Se sintetiza en el hepatocito a partir del acetato. Las fuentes de colesterol biliar provienen en su mayoría de las lipoproteínas. Como el colesterol biliar puede ser excretado, ayuda a regular las reservas corporales de colesterol. El colesterol en la bilis, ya dijimos, es insoluble en agua, pero en presencia de sales biliares y fosfolípidos como la lecitina, se solubiliza como parte de una micela. Debido a que es una sustancia débilmente polar, el colesterol se encuentra en el interior de la micela, donde las porciones hidrófobas de las sales biliares, fosfolípidos, monoglicéridos y los ácidos grasos interactúan. Las lecitinas o fosfolípidos, los ácidos y sales biliares y el colesterol, ya dijimos, son moléculas anfipáticas, es decir, tienen un extremo hidrófobo y uno hidrofílico. Esta propiedad origina estructuras micelares o lamelares. Las micelas son estructuras esféricas, estables, formadas por cientos de moléculas anfipáticas, es decir, moléculas que se caracterizan por tener una región polar hidrofílica y una región hidrofóbica. Las micelas tienen un centro hidrofóbico y una superficie tapizada con grupos polares hidrofílicos. Y hay tres subtipos: micelas simples, formadas a partir de lecitina y colesterol; micelas mixtas, formadas con lecitina, colesterol y ácidos biliares; y vesículas de composición mixta. Los eritrocitos, ya al final de su vida útil de unos 120 días, son captados por macrófagos en el sistema retículo endotelial. Allí son destruidos y la hemoglobina es degradada, dando lugar a la separación del grupo hemo, que a su vez se degrada, dando lugar a bilirrubina no conjugada que se une a albúmina. En la superficie de los hepatocitos, esta bilirrubina no conjugada se separa de la albúmina para ser captada por un portador o un transportador o ATP1. Ya lo mencionamos antes. Este transportador o ATP la introduce en las células intercambiándola por bicarbonato o glutatión. En el interior de los hepatocitos, la bilirrubina se une a la proteína citosólica glutatión S-transferasa B.
Una parte de la bilirrubina transportada se une a las membranas celulares y a los microtúbulos. En las membranas del retículo endoplásmico existe la enzima uridine-difosfato-glucuronil-transferasa, que conjuga la bilirrubina con dos moléculas de ácido glucurónico. Este paso es esencial para su excreción biliar, pues transforma la bilirrubina de liposoluble en hidrosoluble. Este cambio permite que la bilirrubina se fije a un transportador MRP2 o proteína de resistencia multidrogas y que pueda ser secretada contra un gran gradiente de concentración. Este transportador de membrana consume energía liberada por la hidrólisis de ATP. Las sales biliares facilitan la secreción de bilirrubina, tanto la conjugada como la no conjugada, probablemente incorporándola a micelas mixtas, aunque la bilirrubina conjugada no requiere unirse a micelas por ser hidrosoluble. Cerca de la mitad de la bilirrubina que llega a la luz intestinal es metabolizada por bacterias a urobilinógeno, que es incoloro. La mucosa intestinal reabsorbe aproximadamente el 20% de este compuesto soluble hacia la circulación y luego el hígado extrae la mayor parte y lo reexcreta de nuevo hacia el tracto gastrointestinal. La oxidación del urobilinógeno produce urobilina, que le da a la orina su color ámbar sui generis. En las heces, el urobilinógeno produce estercobilina, que proporciona el color a las heces. Volvamos un momento a clases muy anteriores a esta. Los transportadores dependientes de ATP o superfamilia de transportadores ABC, del inglés ATP cassette unión, son un grupo de proteínas transportadoras de membrana. Los transportadores ABC absorben numerosos nutrientes, secretan muchos metabolitos primarios y secundarios y participan en el intercambio iónico. Observen que en la familia ABC-C se encuentran varios miembros denominados MRP o MDR, que son las siglas para las proteínas asociadas a multiresistencia a drogas. También está la bomba exportadora de sales biliares en la subfamilia ABC-B y transportadores del colesterol en las subfamilias ABC-A y ABC-G. El hígado es responsable del metabolismo y la detoxificación de muchos compuestos endógenos y exógenos que también son incorporados a la bilis. Algunos compuestos captados por los hepatocitos son digeridos por completo en el interior de lisosomas. Otros son modificados mediante reacciones de biotransformación que por lo general tienen un lugar en 3 fases. En las reacciones de fase 1 son reacciones de oxidación o reducción catalizadas en gran parte por citocromos P50, enzimas ligadas a citocromos P50. En la fase 2 de la biotransformación, la conjugación de los productos de la fase 1 los vuelve hidrosolubles para su secreción al torrente sanguíneo o a la bilis. En la fase 3 de la biotransformación, los hepatocitos excretan productos de fases 1 y 2 a la bilis o a la sangre. En la excreción biliar de todas estas sustancias juegan un papel decisivo unos transportadores situados en la membrana canalicular de los hepatocitos. Todos ellos forman parte de la gran superfamilia de transportadores ABC o cassette de unión a ATP, que son capaces de bombear aniones y cationes orgánicos a la bilis contra un gradiente de concentración entre 100 y 1000 veces. La energía que consumen estas bombas la aporta el ATP.
A esta familia pertenecen los transportadores MDR o proteína de resistencia a múltiples fármacos que hemos mencionado anteriormente. En el caso de los fosfolípidos como la lecitina, son transportados a los canalículos por transportadores MDR3. En el caso del colesterol es transportado por otros miembros de la familia ABC y siendo de la familia ABCG. Los cationes orgánicos son transportados por polipéptidos transportadores de cationes orgánicos o CTP. Y los aniones orgánicos que no aparecen en el gráfico son transportados por polipéptidos transportadores de aniones orgánicos o ATP. Con respecto al flujo biliar, hemos dicho antes que el paso de agua ocurre por vía paracelular debido al gradiente osmótico creado por la bomba exportadora de sales biliares. A este mecanismo de flujo se le denomina flujo biliar dependiente de sales biliares. Sin embargo, la vía transcelular o paso a través del hepatocito es responsable de la mayor parte del agua que entra en el canalículo. El agua accede a los hepatocitos a través de acuaporina 9, localizada exclusivamente en la membrana sinusoidal. Al otro lado, en la membrana canalicular, también hay una acuaporina, pero es acuaporina 8, que está contenida en vesículas, por lo que este lado tiene una menor permeabilidad al agua. Sin embargo, con un estímulo por AMP cíclico, estos canales de acuaporina 8 migran y se insertan en la membrana canalicular, lo que aumenta de modo importante la permeabilidad al agua del lado canalicular. El flujo biliar total es la suma del flujo biliar de los hepatocitos hacia los canalículos, que hemos descrito hasta ahora. Esto se llama el flujo canalicular. A ese flujo canalicular se suma un flujo adicional que proviene de los colangiocitos que rodean a los conductos biliares. Los colangiocitos poseen acuaporinas, un intercambiador apical de clorobicarbonato y varios canales de cloro apicales, incluyendo al ya conocido regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística que estudiamos en el páncreas. En la membrana vasolateral hay receptores de secretina, glucagón y péptido intestinal vasoactivo. Estas hormonas, al unirse a sus receptores, aumentan los niveles de AMP cíclico y estimulan los canales de cloro apicales y el intercambiador clorobicarbonato. En la membrana apical también está presente un canal de cloro activado por calcio. Estos canales y receptores son responsables de que los colangiocitos secreten un fluido rico en bicarbonato. La secretina, el glucagón y el péptido intestinal vasoactivo aumentan el flujo de este fluido, es decir, son coleréticos. La somatostatina aumenta la absorción de fluidos o inhibe su secreción. La fuerza principal responsable del flujo de bilis desde los canalículos hacia el intestino delgado es la presión secretora generada por los hepatocitos y el epitelio de los conductos biliares. Si la bilis fluye hacia el duodeno o hacia la vesícula biliar, depende del equilibrio entre los tonos musculares de la vesícula y del esfínter de Oddi en el duodeno. El 50% de la bilis proveniente del hígado es desviada a la vesícula biliar durante el ayuno. El resto pasa directamente al duodeno. Durante el ayuno, el esfínter de Oddi está contraído, generando una presión de 12 a 30 milímetros de mercurio, en tanto que en el conducto cístico y la vesícula es de 8 a 10 milímetros, de modo que la bilis fluye preferencialmente hacia la vesícula. Al comer, estímulos hormonales y neurales
provocan la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi, por lo cual ahora la bilis fluye hacia el intestino. Los periodos de llenado de la vesícula biliar durante el ayuno son interrumpidos por breves periodos de vaciamiento parcial de bilis concentrada, y probablemente este mecanismo genera aspiración de la bilis hepática diluida en un proceso parecido al de un fuelle. Estas contracciones de la vesícula biliar durante el ayuno están sincronizadas con el complejo motor migratorio en el intestino. La vesícula biliar se contrae expulsando la bilis poco antes y durante los períodos de las intensas contracciones duodenales. Los estímulos y vías responsables de esta coordinación entre la contracción de la vesícula con las contracciones duodenales no se conocen, pero parece ser un reflejo vago-vagal. La vesícula biliar humana solo puede acomodar de 20 a 50 mililitros de líquido. La diferencia entre la cantidad de bilis secretada por el hígado, casi 1 litro, con respecto a la cantidad almacenable en la vesícula biliar, se explica porque la vesícula biliar puede concentrar la bilis, es decir, absorbe agua y electrolitos y concentra sales biliares, pigmentos biliares y otras moléculas. Esto puede aumentar la concentración de 5 a 20 veces como resultado de la absorción de agua y electrolitos y por lo tanto disminuye el volumen. La absorción de agua y electrolitos en la vesícula biliar es en parte un proceso activo. La absorción de sodio puede ocurrir contra un gradiente electroquímico por un mecanismo de transporte activo. A diferencia de los mecanismos de transporte de sodio en otros epitelios, el transporte en la vesícula biliar no está asociado con la generación de cualquier diferencia de potencial eléctrico medible, y esto se debe a que el paso apical de la captación y transporte de cloruro de sodio es electroneutral por intercambiadores paralelos de sodio hidrogeniones y de cloro bicarbonato. En la membrana vasolateral, el sodio abandona la célula a través de la bomba sodio-potasio, mientras que el cloro lo hace por canales de cloro. Tanto el agua como el bicarbonato son transportados pasivamente desde la luz al torrente sanguíneo a través de uniones estrechas entre las células. El agua también puede ser transportada a través de la célula por medio de acuaporinas. Estos mecanismos de absorción están bajo control hormonal. El péptido intestinal vasoactivo y la serotonina inhiben la absorción neta de fluido y electrolitos. La absorción de sodio, cloro, bicarbonato y agua determina las concentraciones de otros solutos en la bilis. Las concentraciones de potasio y calcio son mayores en la bilis contenida en la vesícula. La concentración de sales biliares también aumenta hasta formar micelas, las cuales tienen una actividad osmótica mínima, de modo que al no arrastrar agua permiten la alta concentración de electrolitos, sales biliares, fosfolípidos y colesterol en la bilis de la vesícula biliar. La llegada de alimentos al duodeno provoca la contracción de la vesícula vaciándose 3/4 partes de su contenido, lo cual se acompaña de la relajación del esfínter de Oddi y el aumento del flujo biliar hepático. El control motor de la vesícula es doble, hormonal y neural. La hormona implicada en la respuesta vesicular a la ingesta de alimentos es la colecistoquinina. Esta hormona tiene 2 métodos para inducir contracción del músculo liso de la vesícula biliar. Primero, estimula la neurona colinérgica postganglionar aumentando la liberación de acetilcolina. Y segundo, estimula directamente el músculo liso. Ambos mecanismos están mediados por receptores CCK1. Las neuronas colinérgicas preganglionares liberan acetilcolina en los ganglios de la pared de la vesícula biliar. Las neuronas colinérgicas postganglionares secretan acetilcolina y traquicininas, las cuales estimulan la contracción del músculo liso a través de receptores muscarínicos y receptores de neuroquinina, respectivamente. La norepinefrina actúa presinápticamente en la neurona colinérgica preganglionar vagal a través de un receptor alfa-2 e inhibe la liberación de acetilcolina. Otras moléculas de señalización, incluida el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo, inhiben la contracción del músculo liso de la vesícula biliar
por mecanismos directos. Los ácidos biliares, al llegar al intestino, se mezclan con los alimentos y otras secreciones digestivas, permitiendo o facilitando la absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Las grasas neutras, tras la acción de ácidos biliares y lipasas en las porciones proximales del intestino, se transforman en ácidos grasos y monoglicéridos y se absorben por los enterocitos. Los ácidos biliares regresan entonces al intestino para formar nuevos complejos con las grasas y este proceso se repite 4 a 6 veces en promedio. Al alcanzar el ilion, el 95% de los ácidos biliares son reabsorbidos por un proceso de transporte activo por un medio del transportador de ácidos biliares dependiente de sodio o ASBT, localizado en el borde en cepillo de la membrana intestinal. El otro 5% es absorbido pasivamente en todo el intestino delgado y el colon. En el enterocito, los ácidos biliares interactúan con un tipo de receptores ubicados en el núcleo, los receptores de ácidos biliares FXR. Estos receptores controlan múltiples componentes de la circulación enterohepática de los ácidos biliares. Por ejemplo, inhibe la expresión de la enzima colesterol 7-alfa hidroxilasa involucrada en el primer paso en la síntesis de ácidos biliares. Aumenta la actividad de la bomba exportadora de sales biliares, lo cual aumenta la secreción de sales biliares hacia el canalículo. Regula a la baja los receptores NTCP, lo que disminuye la captación de ácidos biliares por el hepatocito. En el ilion, a través de un factor de transcripción denominado compañero pequeño de heterodímeros o SHP, causa una regulación a la baja del transportador de ácidos biliares dependiente de sodio, disminuyendo la absorción activa de ácidos biliares en el intestino, en tanto que induce la expresión de OST-alfa y OST-B, lo que aumenta la salida de ácido biliar. También estimula el factor de crecimiento de fibroblastos que produce la relajación del músculo liso de la vesícula biliar. Gracias a la circulación enterohepática, el hígado solo debe reponer por nueva síntesis una pequeña proporción de sales biliares, que es excretada con las heces. La bilis tiene varias funciones. Proporciona al intestino ácidos biliares para la absorción de grasas y de vitaminas liposolubles. Elimina sustancias endógenas o exógenas tales como la bilirrubina, metales, fármacos, tóxicos y productos residuales. Además, influye en la homeostasis del colesterol, protege al intestino frente a infecciones mediante la secreción de inmunoglobulina y citoquinas inflamatorias. De estas funciones, resaltaremos en clases siguientes el papel de la bilis en la absorción intestinal de los lípidos en el intestino, para lo cual deben pasar por un proceso de varias fases para que puedan estar en una solución acuosa y ser absorbidos. Estas fases son emulsificación, lipólisis, micelación, liberación de las micelas y paso a los enterocitos.